En México, al igual que en otras partes de Latinoamérica, y me atrevo a decir que del mundo, una de las principales empresas que mejor paga a los ingenieros industriales es justamente la industria aeroespacial, seguida de la industria automotriz y luego viene la industria farmacéutica. Estas industrias se caracterizan por seleccionar siempre al mejor personal más capacitado que les dé los mejores resultados en los procesos que van a atender. En este video vamos a hablar pues del control estadístico multivariado en procesos de evaluación de revisión de la calidad del producto, un estudio de caso en la industria farmacéutica. Este material fue obtenido principalmente de este artículo que está titulado como Multivariate Statistical Process Control Improved Quality Review Assessment a Case Study, que fue publicado en esta revista que se llama Revista Farmacéutica Francesa, que está suscrita en la base de datos de Elsevier y que por supuesto pertenece a Scopus. De acuerdo con estos autores, lo que se hizo en este trabajo fue lo siguiente. Primeramente, se revisaron un total de 164 lotes de producción durante un periodo de un año, y a estos 164 lotes se le revisaron de manera simultánea 6 variables, de tal manera que esta información fue revisada primeramente utilizando el control estadístico univariado y después se revisó la misma información utilizando para ello el control estadístico multivariado. Sabemos nosotros que por la parte del SPC pues se utilizaron los gráficos XR y por la parte del multivariado se utilizaron los gráficos de Hotelling T cuadrada. Así que aquí les estoy mostrando yo estos gráficos univariados. De acuerdo con ello, aquí tenemos, por ejemplo, en esta gráfica X1 el contenido de ácido ascórbico. La variable X2 nos está midiendo a nosotros la cantidad de cafeína, la X3 nos está midiendo el paracetamol y así sucesivamente para el resto de las variables. De tal manera que estos gráficos cabe señalar que muestran algo interesante. Vean ustedes que aquí yo tengo el Upper Control Limit y aquí tengo el Upper Specification Limit, lo cual nos dice a nosotros que en todos los gráficos los límites de control de estos procesos están más abiertos que los límites de especificación, y esto seguramente se debe a que en este proceso se tiene muchísima variabilidad en la recolección y en el análisis de los datos. Entonces esto sí, para empezar, sí me suena medio raro este tipo de características para este tipo de procesos. Sin embargo, de acuerdo con los autores, se dice que estos procesos no están fuera de control, más bien primero estarían fuera de especificación que fuera de control por lo que acabo de mencionar. Después de esto, lo que hicieron los autores es que procedieron a calcular el índice de capacidad como habitualmente se hace. Para esto se van a utilizar los siguientes criterios en la industria farmacéutica. Se dice pues que en la industria farmacéutica, si el proceso tiene un CPK menor que 1, se dice que no es capaz. Por otro lado, si el proceso está entre 1 y 1.33, se dice pues que ese proceso sí es capaz. Por otro lado, si el CPK de dicho proceso fluctúa entre 1.33 y 2, entonces se dice que ese índice de capacidad de proceso está bastante bien. Y por último, si el índice de capacidad de proceso es igual o mayor que 2, entonces se dice que ese proceso es excelente. Es decir, que pertenece a los procesos de clase mundial, como también se le reconoce en cualquier otro tipo de industrias, como lo es la industria automotriz y la industria aeroespacial. Sin embargo, en la industria automotriz y en la industria aeroespacial, para dictaminar que un proceso sea aceptable, deberá estar por lo menos con un índice de CPK que sea mayor o igual que 1.33. Así que en síntesis, de acuerdo con este análisis, aquí estamos mirando nosotros los índices de capacidad para cada una de las variables que se están revisando para estos 164 lotes. Vean ustedes pues que el índice de capacidad para lo que es el ácido ascórbico no es capaz. Asimismo, tampoco fue capaz para el ibuprofeno
y tampoco fue capaz para lo que es el clorofeniramina melate con 0.85. Por otro lado, los autores nos están mostrando el gráfico de los eigenvalores y los pesos. En este caso, vean ustedes que la componente 1 explica un 31.52% de toda la variabilidad. La segunda componente explica un 20.28% de toda la variabilidad, así que la suma de las dos nos explican alrededor del 51.8%, muy cercano al 52%. Entonces, las tres primeras componentes nos explican un total del 70% y con cuatro componentes nos dan una explicación de alrededor del 83% de toda la variabilidad de este proceso. En esta figura les estoy presentando la gráfica de la componente 1 versus la componente 2. Vean ustedes que con esta gráfica de ambas componentes explica a las 6 variables que estamos estudiando. En el cuadrante 1 tenemos el ácido ascórbico, en el cuadrante 2 está este componente, en el cuadrante 3 están 3 de estos componentes y en el cuadrante 4 aparece este otro componente. Aquí lo interesante es que estos tres compuestos de cada uno de estos 164 lotes está siendo explicada principalmente por esta recta que es explicada por esta primer componente. Claro que en sus niveles bajos de esta primer componente. Así que con esta información lo que hacen los autores después es que hacen un comparativo del gráfico de Hotelling comparado con el gráfico de Scatter Plot de la siguiente forma. Vean que de acuerdo a este gráfico multivariado de Hotelling se encuentra que el lote 22, el lote 127, el lote 140 y el lote 159 están fuera de control. Lo mismo se encontró con esta gráfica de Scatter Plot utilizando para ello la componente 1 versus la componente 2 y con el 95% de confianza se diseñó esta elipse y fuera de esta elipse se encontraron justamente estos mismos 4 puntos que están fuera de control. Así que con esta información lo que se hizo fue profundizar qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos lotes. De tal manera que cuando se revisaron esos lotes en particular y encuentran pues de que los niveles de cafeína y paracetamol para lo que es el lote 22 estaban muy elevados con respecto del resto de los componentes. Lo mismo podemos ver para el lote 127, 140 y 159. De tal manera que con toda esta información lo que se hizo es eliminar estos 4 lotes de los 164 lotes y con ellos fueron calculados los índices de capacidad que anteriormente les había mostrado. Acto seguido, después de hacer todo este análisis, lo que hacen los autores es lo siguiente. Hacen una transformación robusta de los datos para después proceder a calcular las componentes principales. En esto de transformación robusta, quiero entender que los autores lo que hicieron ahí, por lo que dice en hojas previas, es que transformaron los datos ya que aparentemente los datos no tenían un comportamiento normal. Así que normalizaron la información y después procedieron a calcular el gráfico de Hotelling y el gráfico de Scatterplot para estas dos primeras componentes. Y vean ustedes que ahora son más puntos los que se salen fuera de control. Es decir, ahora el gráfico o el estudio es más sensible. De tal manera que en lugar de que tuviéramos 4 puntos fuera de control, ahora se encontraron un total de 7 puntos fuera de control, es decir, 7 lotes. Recuerden ustedes que los lotes que teníamos al inicio que estaban fuera de control eran los lotes 22, 127, 159 y el lote 140. Ya con los datos transformados, los lotes que adicionalmente nos salieron fuera de control fueron los lotes 90, 128 y 92. Así que una vez que se eliminaron estos 7 lotes,
se volvió a hacer el estudio de capacidad del proceso y se encontraron estos datos de capacidad de proceso. Anteriormente, cuando en el primer análisis se habían encontrado estos puntos fuera de control, estos fueron los índices de capacidad de proceso. De tal manera que en síntesis podemos notar lo siguiente. Vean ustedes que si nosotros eliminamos esos 3 lotes adicionales a estos 4, el único índice que se mejora es para el ácido ascórbico al pasar de 1.56 a 1.65. Los demás prácticamente quedan igual. Sin embargo, es de mencionarse que tanto para el primer proceso como para el segundo, vean ustedes que para estas dos variables, los índices de capacidad están muy apenitas alcanzando lo que es el índice de capacidad de proceso aceptable en la industria farmacéutica. Incluso podemos notar nosotros que para lo que es el ibuprofeno, ese nivel de calidad del proceso pues no es aceptable porque este tipo de industrias demanda un CPK de al menos 1. Desafortunadamente, los datos con los que se trabajó este artículo no aparecen en dicho documento. Y dado que no aparecen en dicho documento, lo que vamos a hacer es lo siguiente a manera de ejemplo. Vamos a ir a este libro de Douglas C. Montgomery y vamos a abrir la página 538. O bien, ustedes le pueden tomar una fotografía a estos datos para que los capturen en su oficina a través de lo que es el Minitab y hagan junto conmigo este ejercicio. Adicionalmente, les quiero comentar que tanto la columna de Z1 como la Z2 pertenece a los valores de score que nos los da el Minitab cuando nosotros hacemos el análisis por componentes principales, por lo que no es necesario que ustedes capturen esta información, ya que el Minitab, repito, nos proporciona dicha información. Dicho esto, ahora sí ya estamos listos para irnos a lo que es Minitab y utilizar el análisis por componentes principales. Pues ya estamos aquí en lo que es Minitab y como ustedes podrán observar, aquí ya tengo estas 4 variables y además tenemos el total de las 30 observaciones que ya habíamos comentado. Así que estén muy atentos ya que a partir de aquí vamos a calcular 3 tipos de gráfico. Primero vamos a calcular el gráfico de correlaciones. Para esto vamos a ir al apartado de estadísticas, vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a ir aquí al apartado de correlaciones. Le damos clic, nos aparece esta pantalla y aquí vamos a ingresar las 4 variables que estamos estudiando. Además, en el apartado de gráfica, aquí vamos a seleccionar nosotros lo que es correlaciones y los valores P. Le damos OK y le damos OK. Y vean ustedes que Minitab ya nos ha calculado este gráfico de correlaciones y además esta matriz de correlaciones que yo diría que es lo más importante. Así que estos resultados nos los vamos a llevar nosotros a lo que es PowerPoint para su interpretación. Pero antes vamos a proceder con el resto de los análisis. Para ello vamos a ir al apartado de estadísticas. Dentro de esto vamos a seleccionar lo que es Control Charts y dentro de esto vamos a seleccionar lo que son los gráficos multivariados. Aquí vamos a seleccionar el gráfico de t cuadrado de Hotelling. Nos sale este recuadro y aquí vamos a seleccionar estas 4 variables que estamos analizando y le vamos a decir que estas tienen un tamaño de su grupo de 1. Le damos 1, le damos OK y listo, ya tenemos este gráfico, el cual también no los llevamos a PowerPoint. Por último, vamos a proceder a hacer nuestro estudio de componentes principales. Para esto vamos a ir al apartado de estadísticas, luego vamos a ir al apartado de análisis multivariado, seleccionamos componentes principales, nos aparece esta pantalla, aquí metemos las 4 variables que estamos analizando, aquí lo que es correlaciones, aquí le puedo pedir yo estas gráficas y aquí le voy a pedir en el apartado de storage que me despliegue justamente esas variables de score que aparecen en su libro y que esas se le llama la Z1 y Z2. Esos además le voy a solicitar a Minitab que me lo despliegue en la columna C7 y en la columna C8.
Entonces tecleamos aquí C7 espacio C8 y le damos OK. Le damos OK y listo. Ya Minitab me hizo todo el análisis. Pero ven ustedes que además aquí nos está desplegando estos valores de lo que es la Z1 y la Z2 que aparece en su libro. También es de observarse que estos datos difieren a los valores que nos presenta el libro debido a que en el libro se utilizaron solamente los primeros 20 datos para las primeras 4 variables. Y si nosotros hacemos eso en Minitab, nos van a dar exactamente los valores que aparecen en su libro. Bien dicho esto, ahora sí nos llevamos esta información a lo que es PowerPoint para su interpretación. Pero antes de ir a lo que es PowerPoint para interpretar los resultados, vamos a hacer un último análisis y este último análisis tiene que ver con el análisis de los residuos a través de lo que es la regresión lineal, utilizando para ello los pesos de estos score 1 y score 2. Para esto vamos a irnos nosotros a estadísticas, vamos a irnos a regresión, nuevamente a regresión y vamos a seleccionar aquí Fit Regression. Nos aparece esta pantalla y en la variable de respuesta voy a poner lo que es el score Z1 y en la otra variable voy a meter lo que es la variable 2. Dentro de lo que son gráficos, vamos a solicitarle a Minitab que nos dé el gráfico estandarizado y vamos a pedirle este gráfico de residuos. Le damos OK, le damos OK y listo, ya Minitab nos ha hecho este análisis. De aquí me sirve esta gráfica, la cual también nos la llevamos a lo que es PowerPoint para su interpretación. Pues ya estamos listos para iniciar con nuestra interpretación de los resultados. Sin embargo, previamente quiero comentarles que les recomiendo mucho más el uso del StatGraphics en lugar del uso del Minitab cuando ustedes vayan a hacer estudios o análisis multivariado. Dicho esto, ahora sí iniciamos con la presentación de nuestros resultados. Vean que primeramente todo este análisis lo hice en Minitab y aquí estoy presentándoles a ustedes lo que son los gráficos de las correlaciones de las 4 variables. Aquí tengo el análisis gráfico en donde muestra que la variable 1 con respecto de la variable x2 tienen una correlación de 0.768, la cual es altamente significativa. Esto es más fácil de analizarse a través de esta matriz de correlaciones. Vean que esta x1 con respecto a x2 tiene una correlación de 0.768, x1 con x3 de 0.17, x1 con x4 es nula su correlación y así sucesivamente. De tal manera que a través de esta pequeña matriz es mucho más fácil que revisarse en esta gráfica. Sin embargo, la gráfica tiene la ventaja de que nos proporciona los valores P. Recuerden que el valor P debe ser menor o igual a 5% para dictaminar que esa correlación es importante o es significativa. En cuanto a lo que es el gráfico de Bplot, de lo que es el análisis por componentes principales, al revisarse esa primer componente versus la componente 2, vemos que si esta primer componente no la llevamos y la trazamos por aquí paralela a este eje, y por otra parte esta segunda componente la trazamos paralela por aquí, vemos pues los siguientes. Aquí les estoy poniendo estos ejes simulados en donde estamos mirando que tanto la variable x1 como la variable x2 son explicadas principalmente por esta primer componente que es paralela a esta línea. Esto también lo podemos ver nosotros en esta matriz de eigenvectores. Vean ustedes que en esta primer componente, es decir, esta primer componente, la variable x1 y x2 tienen los pesos más altos. Por ello, la primer componente explica perfectamente bien a esta variable x1 y x2. Por otra parte, vean que la variable x4 y x3 es explicada por esta segunda componente paralela a esta. Esto lo podemos ver aquí mismo en esta matriz, donde estamos mirando que los valores más altos corresponden a la componente 2 para esta variable x3 y esta variable x4. Cabe señalar
que ligeramente sí hace una mejor explicación la componente 3, pero solamente para lo que es la variable x3. En este sentido podemos decir pues que basta con estas dos componentes para poder explicar a estas cuatro variables. Por otro lado, en cuanto al gráfico de Hotelling T cuadrado, vemos lo siguiente. Vean que fuera de control están estos 4 puntos. Sin embargo, si nosotros observamos con detenimiento estos 3 puntos, vemos que en promedio tienen una media ligeramente más alta que el resto de los puntos en cuanto a este valor de su mediana. Por lo tanto, pues estos puntos sí son de sospecharse, en el sentido pues de que cambió el valor de su mediana. Por otra parte, si nosotros analizamos los residuales a través de la regresión lineal, utilizando para ello tanto los scores de la componente 1 como la componente 2, que ya lo hicimos en Minitab, vemos los siguientes, que a partir del dato 24 vemos una serie de puntos que están sospechosos con respecto de esta serie de datos. Esto lo hicimos nosotros en Minitab, dado que Minitab no nos puede presentar estos datos en forma de análisis elíptico con el 95% de confianza, como si está disponible en StatGraph. Así que si te fue útil lo visto aquí, te invito para que te suscribas a esta Academia LSS. Y si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí te dejo mi información y por supuesto aquí te dejo la bibliografía y de antemano te doy las gracias por compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.